Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente me comunico con ustedes para poder entregarles la tarea de la clase número 1. Nosotros sabemos que nuestra asignatura se llama Didáctica General. Yo soy la profesora Nidia Vargas y vamos a continuar con el procesamiento de la información de la segunda parte de nuestro texto que estuvimos trabajando en el trabajo práctico. Entonces dice, luego de leer analíticamente el texto 2 PDF, didáctica, clasificación, objeto, finalidad y tipo de educación, realiza las siguientes actividades propuestas. Y está una recomendación. Acuérdate de contestar de manera precisa, específica y clara. ¿Cuál es el texto que vamos a utilizar? Es esta, que se llama la didáctica, clasificación, objeto de estudios, elementos, finalidad, relación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tipos de educación. Entonces, este es el texto que ustedes van a estar analizando para poder realizar esa actividad. Perfecto. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Les voy a explicar qué es lo que quiero que después de haber leído analíticamente ese texto 2 denominado didáctica, clasificación, ¿qué es lo que necesito que ustedes realicen? La actividad 1 dice, menciona características específicas que diferencian a las didácticas según su clasificación. Entonces, tenemos tres tipos de didáctica, tres clasificaciones. Lo que yo necesito es que ustedes me determinen qué es lo que le caracteriza a la didáctica general, qué le caracteriza a la didáctica diferencial y qué le caracteriza a la didáctica especial o específica. Luego, en el punto 2, pide que nosotros determinemos después de la lectura del texto 2 PDF, vamos a tratar de ver los objetos de estudios de la didáctica. Entonces, hay dos tipos de objeto. Hay un objeto material y un objeto formal. Eso es lo que quiero que ustedes me determinen. Muy bien. Luego hablamos de los 4 casos de la relación enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo puede darse esa enseñanza-aprendizaje? Y tenemos el caso 1 donde tenemos una enseñanza, entonces una enseñanza positiva que genera un aprendizaje positivo. El caso 2, el caso 3 y el caso 4. ¿Qué es lo que quiero que ustedes me describan y me ejemplifiquen cada caso? Describan y ejemplifiquen cada caso. Entonces, ¿qué es lo que primeramente tenemos que hacer? Lo que tenemos que es entender en qué consiste, cuál es la situación que se presenta en cada caso. Los ejemplos pueden ser a nivel personal, a nivel de experiencia también. Muy bien. En el número 4, lo que nos pide es que nosotros tratemos de afianzar estos conceptos. Cuando hablo de enseñanza, ¿de qué hablo? Cuando hablo de aprendizaje, ¿de qué hablo? Cuando hablo de instrucción, ¿de qué hablo? Y cuando hablo de formación, ¿de qué hablo? Una vez completado y comprendido estos conceptos, vamos a los elementos de la didáctica que vamos a completar. Entonces, cuando me refiero al qué enseñar, ¿a qué elemento de la didáctica me estoy refiriendo? Al tema, al contenido. Por ejemplo, cuando me pregunto para qué enseñar, ¿a qué elemento de la didáctica me refiero? Al objetivo que voy a tener con ese tema que decidí desarrollar. Cuando me refiero a quién enseñar, entonces acá están los alumnos. Tengo que ver en qué nivel, en qué situación están los alumnos para que pueda plantear el desarrollo de ese tema elegido. Cuando dice cómo enseñar, acá voy a tener que ver cómo voy a plantear mi clase, qué estrategia, qué metodología voy a utilizar para poder enseñar. Y en el último me dice cómo evidenciar resultados de aprendizaje. Entonces acá voy a tener que hablar de cómo voy a evaluar si aprendieron o no aprendieron mis alumnos. Entonces esos son los elementos didácticos que tenemos que nosotros determinar en estos cuadros de acuerdo a las preguntas. Muy bien. El número 5 dice que existen varios tipos de educación. Entonces tenemos tres.
grandes tipos de educación. Lo que quiero es que ustedes me digan cuándo una educación es formal y darle un ejemplo. Cuándo una educación es no formal y darle un ejemplo. Cuándo una educación es informal y darle un ejemplo. ¿Está? Muy bien. En el número 6 nos habla de la finalidad de la didáctica. Entonces vemos la finalidad, cuál es el fin de la didáctica. Y vemos que tiene dos finalidades. Hay una finalidad teórica y hay una finalidad práctica. Entonces también tratar de determinar esa finalidad. Y por último, decir, por ejemplo, contestar a la pregunta, dice, ¿por qué se denomina la didáctica como arte de enseñar? Entonces, si no está muy claro en el material, nosotros podemos navegar un poquitito por internet para tener mayor información sobre el tema y contestar la pregunta. Entonces, ¿por qué a la didáctica se le considera como arte de enseñar? ¿Se acuerdan en el trabajo práctico, nosotros decíamos que la didáctica es ciencia y es arte de enseñar? Y acá lo que nos enfatiza es tratar de argumentar, de contestar por qué a la didáctica le denominamos como el arte de enseñar. Y bien, como el trabajo tiene 10 puntos, entonces estos son los criterios y los indicadores que vamos a ir considerando para poder evaluar y asignarle puntaje al trabajo. ¿Estamos? Bien, espero que les haya quedado claro y cualquier dudas, un chat o en el foro pueden preguntar. Muchas gracias, cariños y éxitos.